Salmo 133, versículo 1 y 2. Dice así este mensaje, este escrito: Cántico de ascenso gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habitan juntos en armonía. Es como el buen óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición y la vida eterna, la vida para siempre. Padre bueno, en esta hermosa noche te agradecemos porque nos das este privilegio de estar juntos, tu pueblo, tu iglesia que has lavado con tu preciosa sangre. Tus hijos han hecho este esfuerzo en estar aquí presentes, lo cual te pido, mi Dios, de una manera especial, tu cobertura de luz, tu preciosa unción, tu preciosa gracia reposa en cada uno de ellos. Permítanos degustar y disfrutar de este mensaje que tú nos envías. Queremos recibirlo, guardarlo y ponerlo por obra. Queremos vivir protegidos por tu mano poderosa. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y todos decimos: pidámosle al Señor las virtudes que nuestra alma necesita. Amén, gloria a Dios. Tome su asiento, por favor, tome su lugar. Quiero compartirles esta palabra que el Señor envía para nuestros corazones. Ver cómo el esfuerzo, el compromiso de servirle a Dios en su obra, en su casa, en la reunión de los santos, se vuelve una fragancia agradable, se vuelve una ofrenda grata delante del Señor cuando estamos juntos en armonía. Y es comparable al óleo precioso sobre la cabeza. Se hace un cuadro comparativo el Señor, que cuando hacemos este esfuerzo en asistir, se convierte en un blindaje de aceite que desciende desde la cabeza, dice que baja por las barbas, pero también desciende hasta el borde de las vestiduras. Y esto es un código, es un mensaje que el Señor otorga, que el Señor envía, que el Señor nos hace ver la importancia de tener este blindaje, esta cobertura, esta protección en nuestra vida. Muchas veces no se toma en serio, muchas veces inclusive personas llegan a cuestionar o a preguntarse qué tanto hacen en la iglesia, por qué tantas reuniones en la semana. Pero nos damos cuenta cómo en cada reunión la atmósfera que el Señor ministra es diferente. Cada reunión el Señor prepara nuevas enseñanzas, nuevas ministraciones. Y tener presente que se establece una conexión entre los cielos y la tierra, en donde espiritualmente hay una conexión sobrenatural, en donde ángeles suben, ángeles bajan. Por eso Jacob llegó a decir que el lugar donde él se encontraba
era la casa de Dios y la puerta del cielo. Podemos ver también al patriarca Abraham considerando el lugar de reunión un lugar como el monte en el cual Dios le señaló. Ese monte nos habla de una altura, de un esfuerzo, en donde ahí aparecerá ese carnero que estaba atado de sus cuernos, figura de la provisión, figura del respaldo que Dios le da a su pueblo. Pero vemos cuando Moisés también sube al monte Sinaí con los ancianos, dice la Escritura que se convierte ese lugar en un embaldosado de marfil, un lugar donde hubo una coinonía con los cielos. Por eso estar haciendo el esfuerzo de asistir a una reunión no es tiempo perdido, no es un gasto que se esté generando, sino más bien es una inversión, el esfuerzo que tú haces para que todo aquello que el Señor ha preparado se materialice, se haga visible. Me llama mucho la atención cómo este salmo explica el efecto que tiene la unción sobre la cabeza, el efecto que tiene ese ungimiento que el Señor otorga a su pueblo, a sus hijos. En el Salmo 140, versículo 7, el rey David testifica, el rey David nos hace de nuestro conocimiento como esa cobertura de unción, esa cobertura de ese ungimiento trae una protección a nuestra vida, trae un blindaje a nuestra persona, a nuestra familia, a nuestra casa, porque debemos de saber que el enemigo, cuando apunta, cuando quiere hacer un daño, a donde enfoca su ataque es en la cabeza, porque sabe que un golpe, un tiro en la cabeza, prácticamente la persona termina sin vida. Cuando una persona recibe un tiro en una pierna, en un brazo, en el propio estómago, pueden los tiempos o los minutos de atención puede hacer que la persona sobreviva, pero un tiro en la cabeza es prácticamente el acabose de una vida, de una persona. Y por eso dice este Salmo 140, versículo 7, oh Dios, Señor, poder de mi salvación, tú cubriste mi cabeza en el día de la batalla. ¿Qué visión le muestran al rey David? Diciendo, tú me has protegido en mi cabeza, tú cubriste mi cabeza, tú generaste un manto de protección en mi cabeza. Cuando uno revisa algunos eventos en la Biblia, vemos cómo la cabeza debe de estar cubierta, debe de tener una protección, y eso lo otorga el Señor con su preciosa unción. Cuando viene el Espíritu de Dios sobre ti, Él te unge nuestra cabeza. ¿Por qué debe de estar ungida nuestra cabeza? Ya lo leíamos ahí. Porque en el día de la batalla, a donde apunta el enemigo, es a la cabeza. Te envía malos pensamientos. Mucha gente comienza a tener trastornos mentales, depresiones, esquizofrenias. Mucha gente llega a sentirse sola, desamparada. La soledad comienza a afectarle su mente.
También en nuestra cabeza se generan las imaginaciones, los espejismos. En nuestra cabeza puede estar afectado el oído, en donde ya no escuchamos, no entendemos. También en nuestra cabeza está la boca, están los ojos. Muchas veces los pensamientos alterados, los pensamientos negativos hacen que nuestra boca se bloquee. Y ya no cantamos, ya no exaltamos el nombre de Dios, ya no usamos nuestra boca para la alabanza de su nombre. Nuestro oído no escucha la instrucción. Los ojos son alterados en las visiones, visiones distorsionadas. No podemos, dijeron los espías. Es gente gigante y nosotros parecemos langostas. Todo fue lo que vieron y guardaron en la mente. Muchas personas son afectadas en sus pensamientos cuando se divaga, cuando la mente está dividida. El profeta Elías le llegó a decir al pueblo: ustedes tienen que decidir. Ustedes tienen que definirse si Dios es Dios o van a seguir a esa estructura, a esa deidad diabólica llamada Baal. O van a rendirle culto a esa estructura femenina, Acera, una deidad totalmente diabólica. El pueblo estaba dividido entre dos pensamientos. También la persona puede caer en un adormecimiento espiritual, en donde no se da cuenta lo que está pasando en su entorno. No se da cuenta que el hogar está siendo invadido por estructuras malignas. No se da cuenta cuando nuestra familia está siendo afectada espiritualmente. Por eso el rey David decía de una manera especial, decía: tú has cubierto mi cabeza, tú cubriste mi cabeza en el día de la batalla. Pero también Eclesiastés 9:8 nos dice el siguiente consejo: en todo tiempo sean blancas tus ropas, o sea, no dejes que se ensucien. No permitas que la maldad ensucie tu testimonio. No permitas que la maldad violente tu carácter, tu manera de ser. No permitas que las ropas de salvación que el Señor ha colocado en tu vida sean manchadas por la inmundicia. Y hay una instrucción en el libro de Números, capítulo 19, versículo 15. Dice el Señor, le dice a su pueblo, que toda vasija abierta que no tenga la cubierta atada sobre ella será inmunda. Y esto es un mensaje, porque nosotros somos vasijas en donde el Señor deposita su bendición, su unción, su gloria, su gracia. Pero esa vasija debe de tener una cubierta. Esa vasija debe de considerar una cobertura en su vida. Esa vasija debe de tener una unción que proteja su persona. Cuando una persona no tiene una casa espiritual, no tiene una cobertura familiar en el plano espiritual, está expuesta a los ataques, a los abusos, a los golpes, a los dardos encendidos del maligno. Por eso el sabio Salomón nos dice: en todo tiempo sean blancas tus ropas y que no falte ungüento sobre tu cabeza.
Desde el momento, esto debemos de entenderlo, amado pueblo de Dios, amada iglesia. Desde el momento en que nosotros tomamos la decisión de conectar nuestra vida al reino de los cielos, desde el momento en que nosotros hemos tomado la decisión de seguir a Jesucristo, desde el momento en que nosotros hemos tomado la decisión de caminar en el sendero de la vida, hay estructuras diabólicas, el Señor las reprenda, que solo están buscando la mínima distracción, la mínima puerta, la mínima abertura que le des para hacer estragos, para golpear, para dañar la vida del hombre, la vida de la mujer. Cuando la Escritura habla que en todo tiempo no falte ungüento, esto nos habla de lo delicado que es caminar en el sendero de nuestro Dios, de no prestar atención, de no permitir un mínimo espacio a los principados y potestades diabólicas, la mínima distracción, porque esas estructuras están tan airadas y arden de envidia de todo lo que Dios le ha dado al ser humano. La propia oportunidad del arrepentimiento, la oportunidad de las nuevas oportunidades, se molestan, se enojan, porque Dios ha extendido su misericordia, Dios ha extendido su bondad, su compasión, Dios ha extendido su bendición, su luz, su gracia. Dios ha extendido su gran amor a cada uno de vosotros. Por eso no debemos de permitir que las distracciones, las tentaciones, las propuestas diabólicas quieran desconectarnos de Dios, hijos. No lo permitas. Que siempre su unción esté con nosotros, porque eso te garantiza una atmósfera gloriosa. Eso te garantiza una protección en todos los aspectos de tu vida, en el área espiritual, en el área material, en el área económica. Tienes la garantía de que Dios protege tu vida. Pase lo que pase, sea el ambiente que se esté viviendo en la tierra, tú tienes una garantía de que su protección, su manto, su gracia te cubre, te protege de manera sobrenatural. Démosle ese fuerte aplauso a nuestro Dios. Dice el Salmo 23, versículo 5, reconociendo el rey David que en su vida hay una autoridad, cuando él dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Vemos cómo nuestro Señor coloca en nuestra vida una unción, un ungimiento maravilloso, ese ungimiento de ese aceite sobrenatural en vuestra cabeza. Y dice que lo declara, dice: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Ya lo vimos en el Salmo 140 diciendo: tú has protegido mi cabeza en el día de la batalla. Ahora aquí él dice: has ungido mi cabeza. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos y has ungido mi cabeza con aceite. Como se dará cuenta, no hay un momento en el cual tu mente, tus pensamientos
si tú no los cuidas, pueden ser infectados, pueden ser alterados, pueden ser dañados. Pero vemos aquí cómo el Señor tiene este gran recurso que es la unción sobre nuestra cabeza. Pero al mismo tiempo hay un vínculo entre la cabeza y nuestra copa. Por eso lo que escribía en el libro de Números, el texto que leímos, la vasija debe de tener una cubierta. Tu corazón, tu vida debe de tener una protección. Pero esa vasija debe de estar rebosando, no debe estar vacía. O sea, tu persona debe de estar llena, debe de manifestar una efervescencia, debe de ofrecer una voz de agradecimiento, una voz de necesidad de la presencia divina. Una manifestación en donde el ser humano le dice al Señor: no me dejes, yo no quiero estar sin tu presencia. Una manifestación en donde aparece un mensaje, una predicación, una enseñanza, y hay ese anhelo de decir: ¿qué es lo que el Señor me va a ministrar hoy? Hay esa manifestación de anhelo por querer estar cerca de su presencia. Porque está la otra actitud, la de Marta, preocupada, afanada por tantas cosas, tantos quehaceres, tantas ocupaciones que hay en esta tierra. Pero vemos la actitud de María, querer alimentarse, querer recibir la enseñanza. Vemos la actitud también de esos caminantes de Emaús, desanimados, de alguna manera con pensamientos afectados, en donde llegaron a creer que ya todo se había acabado. Discípulos que caminaban hacia Emaús creyendo que todo estaba terminado. Pero cuando comenzaron a escuchar al dador de la vida, al Señor resucitado, y les comienza a abrir la escritura, dice que les abrió la ley, los salmos, los profetas. Dice que su corazón comenzó a arder, su corazón comenzó a alimentarse de la vida. Ellos mismos testificaron y dijeron: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras? Amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, aquí hay un trabajo que nosotros tenemos que desarrollar. Esa necesidad de que Dios llene nuestra vida, y entonces aparece la unción, aparece esa cobertura, aparece esa protección en nuestra cabeza, blindándonos, protegiéndonos contra todos los dardos, contra todas las influencias negativas que hoy en día están presentes. Donde más ataca el enemigo es a los pensamientos. Y si usted se dará cuenta, en estos últimos tiempos, cuanto más distractores hay es a la mente. Los sistemas que operan en esta tierra, la tecnología que opera en esta tierra, es para que el ser humano esté distraído con una gran cantidad de cosas, pero menos el atender la palabra de Dios. El aceite que se otorgaba, el aceite que se ministraba, el aceite que se colocaba en la cabeza de los hombres de Dios, era para los reyes y los sacerdotes. Y nuestro Señor Jesucristo vino a abrirnos el portal, la puerta, quitó el velo para que ahora usted pertenezcamos a ese reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes. Levante su voz, dígale: gracias, porque nos ha ungido,
porque nos ha separado, porque nos ha consagrado. Ese ungimiento era para los reyes, ese ungimiento era para los sacerdotes. Esto nos habla de que cuando tu copa está rebosando, cuando la presencia de Dios está dentro de ti, esa unción te cubre, esa unción te protege y te da la habilidad, te da la sabiduría, te da las estrategias para que puedas ser un buen administrador y desarrollar un liderazgo, un gobierno con prudencia. Pero también activa en tu vida un espíritu de servicio para que no te sientas superior a o te sientas más que. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una gracia especial. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado talentos, dones. Por eso la Escritura nos habla de no tener un concepto más alto del cual debemos de tener, porque a cada uno se les ha distribuido una gracia maravillosa de parte de nuestro Dios. Entonces, cuando esta unción viene a tu vida, comienza una operación maravillosa de respaldo espiritual. Eso lo dice allá en 1 Samuel 16:13, que cuando David fue ungido, cuando el aceite fue colocado en su cabeza, dice que después de ese ungimiento vino de manera poderosa el Espíritu Santo de Dios. El respaldo espiritual, el respaldo del Espíritu de Dios viene a tu vida y comienza a ejercer una cobertura de luz, cobertura de brillo, un aceite espeso, hablando espiritualmente, que te hace ser una persona brillante, una persona distinguida, una persona que cambia su manera de ver, su manera de pensar, su manera de actuar. No con esto estamos diciendo que estemos libres o estemos exentos de problemas o adversidades o complicaciones en nuestra vida cotidiana. No, porque el Señor mismo dijo: en el mundo ustedes van a tener aflicciones, en el mundo ustedes van a tener complicaciones, pero dice: confiad, porque yo he vencido al mundo. Confiad, porque yo estoy con vosotros todos los días. Confiad, porque yo soy vuestro amparo, vuestra fortaleza. Confiad, porque yo soy el que provee, el que sustenta, el que sana vuestra vida. Entonces, el consejo que el Señor nos otorga es que nuestra copa no se vacíe, que nuestra copa tenga una cobertura, que nuestra vasija esté protegida, que nuestra vasija, esa copa de tu vida, no se vacíe, porque cuando se vacía, dice la Escritura, que esos demonios que salieron, cuando andan errantes, buscando un lugar de reposo, un lugar de descanso, y al no hallarlo, dice que se dicen a sí mismo: volveré a mi casa de donde salí. Y al regresar, dice, la encuentra vacía. Eso es triste, porque entonces dice que su operación de esas estructuras diabólicas es entrar, pero ya no solo, sino llama a 7 espíritus peores. Por eso el trabajo del creyente es que en todo tiempo esté la unción sobre tu cabeza, en todo tiempo. Cuando uno se pone a reflexionar, dice uno: Señor, qué interesante es esto, porque al estar viendo
los noticieros, en un momento eran como las 9 de la noche del día lunes. En vivo estaba este comentarista hablando de Israel y en vivo comenzaron a sonar las sirenas de que se había activado un misil. Prácticamente en la madrugada, era la madrugada en Jerusalén cuando suenan estas sirenas, indicando que venía un misil a hacer estragos a la ciudad. ¿Qué hace el habitante de Jerusalén? Al levantarse inmediatamente, a correr a los refugios para proteger su vida. Y el Señor me mostraba que muchas veces el pueblo cristiano no está considerando que día a día, noche a noche, madrugada tras madrugada, los misiles diabólicos están siendo enviados a las casas, a los hogares, a las congregaciones, y quieren hacer estragos, quieren destruir. Envía un misil de mal pensamiento al hombre y ya le reclamó a la mujer. Envía un misil de malos pensamientos a la mujer y ya le reclamó al esposo. Los hijos gritando, insultando a los padres. Todo un conflicto en los hogares a causa de que no hay una cobertura, no hay una protección. Y lo que el Señor nos enseña en esta noche es cuidar nuestra copa, que nuestra copa no esté vacía, que nuestra copa no se vacíe, sino que esté llena del Espíritu de Dios. Y considerar que haya unción, pero también tenemos que revisar cuánto estamos sujetos a esa protección, a esa cobertura. Porque David nos enseña en este Salmo 23 a reconocer que él tenía una autoridad llamada el Señor de los ejércitos. Por eso decía, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces, cuando vemos la importancia de reconocer el ministerio que está operando en el tiempo presente a favor de una congregación, a favor de un ministerio, debe de haber tal alineación y tal honra a la autoridad. Fíjese que el Señor le habló en una ocasión a Moisés, allá en Números 27:15, le voy a dar lectura. Dice, entonces Moisés habló al Señor diciendo, ponga el Señor Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación, que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar, a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Fíjese, Moisés estaba consciente de que esa congregación de Israel, cuando Dios le dijo, tú ya no vas a entrar a la tierra prometida, ya no vas a entrar, ya no vas a ser el pastor de esa congregación, porque tú vas a venir a mi presencia. Y entonces, ¿qué hace Moisés? Le ruega a Dios y le dice, ponga el Señor. ¿Quién es el que pone a un ministro? El Señor. Dice que salga y entre delante de ellos, que los haga salir y entrar, a fin de que la congregación no sea como oveja que no tiene pastor. Por eso vemos, amado pueblo de Dios, la importancia de estar conectados a una casa espiritual, la importancia de reconocer a un ministro como su pastor, la importancia de estar sujetos a esa autoridad. El propio rey David fue elegido por nuestro Dios como pastor de Israel.
Dice que Él les enseñaba a salir y a entrar. Ese movimiento, esa constante instrucción, vemos cómo al propio rey David, en un estado de persecución, en un estado de conflicto, vemos cómo él estaba en una cueva y llegaron a él personas endeudadas, personas amargadas, personas afligidas. Y esa ministración del corazón de David, esa confianza, esa conexión, esa unción, ese ungimiento que ya estaba operando en él, hizo que ellos tuviesen una transformación. Hizo que su mentalidad fuese transformada. Por eso cuando el Señor nos habla y nos dice que Él unge nuestra cabeza, pero ese ungimiento es para que sepamos respetar a las autoridades establecidas. Ese ungimiento es para que sepamos que hay una autoridad sobre otra autoridad. Hay un embestimiento sobre otro embestimiento. Hay un encargo sobre otro encargo. Y eso lo reconoció el centurión. Dijo, yo soy un hombre bajo autoridad. Si quiere usted que la autoridad opere en su vida, usted debe estar sujeto a una autoridad. Si usted quiere ver resultados extraordinarios en su vida, usted debe de reconocer y respetar a las autoridades establecidas. Es que tal autoridad, pues, no tiene un buen testimonio, o es que no están de acuerdo a ese juicio, esa revisión, esa supervisión, la hace el creador del universo. Las autoridades están establecidas por Dios. Llámese autoridad cívica o civil, llámese la autoridad en la escuela. Dios ha colocado autoridades en las escuelas. Dios ha colocado autoridades también en tu casa. Papá y mamá es una autoridad. Dios ha colocado autoridades eclesiásticas. Los pastores, ministros, son una autoridad y son establecidas por Dios. Y lo importante que debe de conocer o que debe de tener una oveja con respecto a su pastor es que el pastor, dentro de las herramientas que tiene un pastor, es una capa gruesa. Eso lo dice el profeta Jeremías. El pastor también tiene una vara y un cayado. La vara para golpear al lobo, la vara para reprender a las potestades, pero tiene un cayado para conducir, para soportar, para dirigir, para enseñar, para instruir. Vemos también que el pastor debe traer una mochila en donde haya suficiente alimento. Esos son los compromisos que tiene un ministro, que haya suficiente alimento para darle el alimento a las ovejas. Un pastor debe de tener también su honda para que en ella cargue las piedras y elija el momento de la confrontación pueda derribar cualquier potestad que se levante o que se burle del pueblo de Dios. Como se dará cuenta, un ministro tiene un respaldo maravilloso en Dios para reprender, para destruir cualquier acechanza diabólica. Pero entonces, cuando el Señor dice en su palabra, has ungido mi cabeza, lo reconoce el rey David. Reconoce que ese ungimiento es no para que se sienta más que, sino para el servicio, sino para la ayuda, sino para la expansión del reino de nuestro Dios. No sé si está quedando claro esto. Cuando nosotros aceptamos un ungimiento, cuando nosotros cubrimos nuestra cabeza con aceite, cuando el Señor derrama de esa preciosa unción, quiero dejar en vuestros corazones lo que activa el Señor de manera especial a nuestras vidas.
El Salmo 141:5 nos habla de la capacidad que el Señor nos da para recibir un consejo, una instrucción, pero también una reprensión. Una persona que está bajo cobertura, una persona que está bajo la unción, una persona que está bajo una protección ministerial, va a recibir consejo, va a recibir instrucción, va a recibir una administración en su alma, pero también cuando hay que corregir, cuando hay que llamar la atención, tiene la capacidad de decir: yo acepto esta reprensión. No está, no que el ministro se quiera meter en su vida privada, personal, sino es por el bien. El consejo que se les da es por el bien de tu propia persona, tu familia, tu casa, tu economía. Por eso el Señor envía su palabra, para que la valoremos. Salmo 45:7, un ungimiento, una protección, una unción sobre tu cabeza activa la dimensión de alegría, hace que el ambiente triste, hace que el ambiente de soledad se aparte de vuestra vida, y el Señor coloca un óleo, un manto glorioso de alegría sobre vuestra vida. El Salmo 133:3 nos habla de esa armonía, de ese calor de la casa, de esa atmósfera que el Señor prepara en cada reunión. Cuando la persona ya no respeta a la autoridad, entonces vemos que se comienza a vaciar su copa. No porque falten manjares, no porque falte alimento, sino porque ya se desconectó de la autoridad y ya no encuentra agradable la reunión, ya no hay armonía, ya no hay alegría, ya no hay convivencia, a causa de que se desconectó de la autoridad. La protección, la cubierta se ha quitado y entonces comienza a contaminarse esa vasija. Salmo 89:20, la unción que Dios coloca en nuestra vida es un blindaje, es un sello de consagración y santidad. Por eso la Escritura habla y dice: no toquéis a mis ungidos. ¿Por qué? Porque estás ungido y entonces Él emite una voz, una instrucción en donde nadie puede tocar tu vida, si Dios no lo permite. Salmo 92:10, vemos también cómo esta unción maravillosa activa y exalta el poder sobrenatural en tu vida. Exalta ese respaldo maravilloso en tu vida. Cuando en casa, cuando en el hogar comienzas a escuchar que hay movimientos, hay contaminación, o quieren asustarte, movieron la ventana, en la noche quizás un sueño terrorífico, o el niño se levantó de una manera asustada, tú tienes el poder para reprender cualquier acechanza, cualquier intromisión, cualquier ataque diabólico. Te levantas en el nombre poderoso de Jesucristo y reprendes a esa potestad o principado que esté queriendo hacer estragos en tu vida. Cuando se manifiesta el espíritu de rebelión, tienes el poder para secar, para cancelar toda hechicería, brujería, manipulación que esté queriendo afectar tu vida. Pero fíjese, una ocasión, los hijos de un sacerdote llamado Esceva, dice la Escritura que ellos vieron a una persona que estaba poseída por un espíritu malo. Fíjese, ellos habían visto lo que Pablo hacía, que reprendía a esos espíritus, y se dieron cuenta y querían hacer lo mismo. Eso está ya en Hechos 19.
dice que ellos emitían este decreto y decían: os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. Y dice que el espíritu malo les responde y les dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Fíjese, es que no es así de que, no, yo oro y yo reprendo y echo. Sí, pero debe de haber un blindaje de autoridad, un respaldo de autoridad, una cobertura de autoridad en tu vida. Dice que el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. 7 contra 1. ¿Se da cuenta? 7 personas queriendo sujetar a un espíritu malo, pero sin respaldo, sin autoridad, sin unción, no se puede. Si el enemigo, cuando te ve a ti, cuando mira al ser humano, lo mira de una manera despreciable, así, o sea, no le da importancia. Porque sabe esa estructura, Dios la reprenda, que tiene mayor fuerza que nosotros. Bueno, ¿no se acuerda cuando vio a mi Señor Jesús? ¿Acaso manifestó tantito respeto a mi Señor Jesús? No, le dice: ¿ves los reinos? Yo te los doy si postrado me adoras. Qué irrespetuoso. ¿De quién es la tierra y su plenitud? De nuestro Señor. ¿Le mostró tantito respeto? No. Esa es una manifestación de las estructuras diabólicas que querrán afectar, querrán hacerte sentir como que eres nadie. Por eso, lo que va a marcar la diferencia es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, entonces tienes el poder para decirle: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué dice? El diablo lo dejó. Porque la unción estaba sobre nuestro Señor Jesús. La unción está sobre tu vida. La unción está sobre tu cuerpo. Por eso el maligno no te puede tocar, porque el Señor dijo: no toquen a mis ungidos. Pero hay que estar alineados con el reino de los cielos, con los principios del reino de los cielos. Marcos 6:13, también un ungimiento activa o respalda la liberación. Dice que los discípulos ungían a los que estaban poseídos, colocaban aceite sobre ellos y el espíritu malo los dejaba. Hay muchas veces que vuestros niños, nuestros hijos están pasando por alguna alteración. Importante es que tomemos aceite, coloquemos el aceite en su cabeza, oremos, reprendamos todos aquellos disturbios, todas aquellas afectaciones en donde el Señor libera, sana nuestra atmósfera. Y Santiago 5:14 nos muestra también la Escritura que cuando haya alguien que está enfermo, se le llame a los ancianos y estos lo ungen con aceite. La oración de fe salvará, sanará, liberará al que está enfermo. Como se dará cuenta, amado pueblo de Dios, caminar en este sendero de la vida trae grandes
beneficios, trae gran respaldo. Vuestra vida brilla, vuestra vida tiene luz, vuestra vida tiene gracia, vuestra vida tiene esa maravillosa activación de poder para que podamos caminar, para que podamos desarrollar nuestras actividades con un blindaje divino. Pero sé cuidadoso, presta atención a que no se vacíe tu corazón, a que no se vacíe tu copa, a que no se vacíe tu vida, a que no pierdas esa expectativa siempre de levantarte por la mañana y decir: este es el día que el Señor ha hecho, me gozaré, me alegraré en el Señor mi Dios. Hoy Dios tiene preparado cosas especiales para mí. Este día es un día glorioso en el cual cuidaré de mirar, de enfocarme, de estar siempre conectado a su presencia. Vas manejando, Señor, cúbreme, protégeme. Vas manejando, Señor, líbrame de accidentes. Vas manejando, Señor, guarda a la iglesia, guarda a las familias. Vas manejando, Señor, protege a tu pueblo. Que no tengan, Señor, alguna mala noticia. Seas tú interviniendo. Hermanos, cuando vives en esa conexión, vas a una entrevista, vas a vender tu mercancía, vas a ir a algún proyecto, encomienda al Señor tus caminos, que Él te guiará. Encomienda al Señor tu vida, que Él te protegerá. Encomienda al Señor tus proyectos, que Él los respaldará. Cuando nosotros caminamos de esa manera, no habrá manera de que el enemigo quiera destruirte. Querrá hacerlo, pero no podrá, porque el Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza. El Señor es nuestro pronto auxilio. El Señor es nuestro refugio. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Dios ha enviado este mensaje para vuestras vidas, para que caminemos con una confianza, una seguridad, un compromiso serio con Él, de no vacilar, de no estar jugando al evangelio liviano, al evangelio como juego. No, tenemos recursos maravillosos en Dios. Oramos. Padre del cielo, gracias te damos en esta noche, porque nos envías tu palabra, nos envías tu consejo. Muchas gracias. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú estás como nuestro pastor.